Gracias, Elena querida, qué gran panel. Continuamos en esta extraordinaria jornada y damos inicio al siguiente panel que también será igual de intenso y con gran información que el anterior. Le doy la más cordial bienvenida a Mercedes Aramendía, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación URSEC de Uruguay, a Nicolás Silva Cortés, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la CRC de Colombia, a Juan Vázquez Zamora, jefe adjunto para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, y Hernán Colombo, gerente de Regulación y Negocio Mayorista en Telecom Argentina. El panel lo modera el comisionado Arturo Robles del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Arturo, querido, la pantalla es tuya. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los colegas que hoy nos acompañan. Muy buenos días tengan todos, buenos días a toda la región que hoy se une en este evento donde evidentemente es el centro de la transformación digital ahora de Latinoamérica. Y justo les doy la más cordial bienvenida a este 8º Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, que en esta ocasión lo convoca la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la ACIET, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes tenemos el honor de ser anfitriones. Me es grato moderar esta mesa denominada Calidad Institucional e Inversión, con expertas y expertos de una amplísima trayectoria. Como ya lo mencionaba Jorge, nos acompaña Mercedes Aramendía, presidenta de URSEC, nos acompaña también Lisania Margarita Pérez, secretaria ejecutiva de Comtelca. También le doy la bienvenida a Juan Velázquez Zamora, subjefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, a mi colega de la CRC, la Comisión Reguladora de Regulación de Comunicación de Colombia, Nicolás Silva, a Hernán Colombo, gerente de regulación y negocio mayorista de la empresa Telecom de Argentina. Celebro que en esta ocasión estemos reunidos organismos internacionales, reguladoras y empresas que estemos discutiendo un tema de la mayor relevancia, como es el nuevo ecosistema digital y su impacto en la economía, y sobre todo en este histórico y complejo entorno en el que nos encontramos, marcado por la pandemia de la COVID-19. Es claro que nuestra región tiene el enorme reto de aprovechar las ventajas de la transformación digital que, como su propio nombre lo indica, obliga a un análisis desde el entorno digital. Y en este sentido, cabe preguntar, ¿los estados e instituciones están preparados para ello? ¿Qué condiciones se deben generar para promover la inversión y el desarrollo del ecosistema digital? Sobre esto justamente deliberaremos en los próximos minutos. Como ustedes saben, organismos internacionales como la OCDE y la OIT consideran importante que las naciones cuenten con reguladores autónomos para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado. Y más relevante aún, que fabricantes, inversores, usuarios y financiadores de infraestructura consideran fundamental contar con reguladores robustos y especializados que atraigan y den certeza a las grandes inversiones que obviamente son necesarias para concretar esta transformación digital de las economías y de las sociedades. Como algunos de ustedes saben, en los años recientes, diversos países de la región han realizado cambios estructurales en su legislación y en su diseño regulatorio, con la finalidad de conseguir un marco legal robusto e innovador que permita aplicar con absoluta transparencia e independencia de todos los poderes y de todas las influencias económicas, políticas y sociales, la regulación necesaria para generar competencia, fomentar el desarrollo de los sectores y proteger a usuarios y audiencias. En el caso de México, con la reforma legal en el 2014, surgió también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dichos cambios permitieron que se incrementara la inversión anual desde una cifra de 64,000 millones de pesos en 2013 a un promedio anual actual de 91,000 millones de pesos. Sin embargo, el reto de inversión aún es mayúsculo, en especial con la llegada de nuevas tecnologías como la quinta generación, la fibra al hogar
el Internet de las cosas, el blockchain, el block computing y una serie de elementos más que componen la transformación digital y las cuales requieren mayores montos y a un mayor ritmo de inversión para lograr la cobertura, la densidad y las capacidades que existe este nuevo entorno digital. Estimados panelistas, la transformación tecnológica es ya una realidad que nos encara con una serie de desafíos por resolver, como es el acceso, la cobertura y la seguridad de los servicios, tanto de banda ancha en lo particular como de telecomunicaciones en lo general, para lo cual se requieren sumas colosales de inversión. Por poner un ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que cerca de 3,000 millones de personas de 10 o más años aún no tienen acceso a Internet ni se pueden conectar y que para conectar a toda la humanidad en 2030 se requieren cerca de 428,000 millones de dólares. Lo anterior hace necesario planificar de forma prospectiva, adecuar la regulación ante los nuevos mercados y revisar el marco legal existente en los países de la región ante estos nuevos mercados y modelos de negocio, en lo que el regulador se debe convertir en un verdadero habilitador de esta inversión. La propia UIT considera la evolución de los reguladores hacia una categoría que ha denominado de quinta generación. Al respecto, es claro que la vigilancia y la regulación en este nuevo ecosistema digital será cada vez más compleja y requerirá la revisión, limitación de competencias y la colaboración entre todos los organismos y actores involucrados. Justo aquí es donde quisiera iniciar la conversación planteándoles diversas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué características deben tener los nuevos reguladores del sector de telecomunicaciones para generar condiciones de desarrollo, competencia e innovación en este nuevo entorno digital? ¿Qué avances y retos pendientes ven en la institucionalidad de la región, específicamente cómo lo ven en Uruguay, en Colombia, en Argentina, para favorecer el avance de una transformación digital para todas y todos y que genere mejores condiciones para la atracción de la inversión? Además de nosotros como reguladores, ¿qué otras instancias deberían incentivar y dar certidumbre a estas inversiones? ¿Cómo esta mejora regulatoria podría contribuir en el desarrollo del ecosistema digital? ¿Y cómo lograr que en nuestra región, donde hay muchos retos por cumplir y hay poca disponibilidad de recursos y se requieren muchas inversiones, podamos implementar modelos claros de negocio y de inversión? También, ¿qué modelos de regulación podríamos explorar? ¿Cuáles son los cambios legales que se tendrían que hacer en cada uno de los países? Y también si tienen ejemplos específicos. Hay experiencias que ya existen como la aplicación de sandboxes o areneros regulatorios en el sector de telecomunicaciones, como puede ser el caso de Colombia. ¿Qué lecciones ha dejado este modelo y cómo nos pueden ayudar a la región? Finalmente, ¿cómo garantizar el desarrollo de este ecosistema cuando en algunos casos los reguladores no tenemos las facultades suficientes para ser garantes de competencia, privacidad y protección de datos, entre otros? Para ello, les daré la palabra hasta por 5 minutos, solicitándoles muy atentamente nos ajustemos al tiempo, de modo que todos tengamos la oportunidad de participar y en su caso también tener un espacio para preguntas y conclusiones. Sin más, daré la palabra a una de nuestras grandes expertas de la región, a Mercedes Aramendía, presidente de URSEC, para que nos dé su opinión sobre estos temas. Por favor, Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias, Arturo. Es un gusto saludarlos a todos. Es un placer poder acompañarlos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la generación de este tipo de instancias de intercambio que creo que son fundamentales y nos permiten a todos crecer en conjunto. Creo que en lo que respecta a qué características deben tener los reguladores del sector para generar condiciones de desarrollo, de competencia e innovación en este nuevo entorno digital, creo que sin duda hay que ver el contexto y la tradición de cada país. Sin perjuicio, creo que hay determinados factores comunes, como puede ser el hecho de que todos estamos inmersos en lo que es esta transformación digital que está ocurriendo a gran velocidad, que impacta en todo, y sin duda conlleva muchas oportunidades y desafíos.
y que creo que para poder responder adecuadamente a los mismos, en primer lugar creo que es clave actualizar las agendas. Por otro lado, creo que es bien importante rever lo que son las regulaciones vigentes y las clásicas posiciones, a fin de poder actualizar y ajustar aquello que sea necesario. Tenemos que estar más cerca, tenemos que escuchar, dialogar, trabajar juntos con todo el ecosistema. Y creo que acá cuando hablamos de trabajar es importante hacer énfasis en lo que es la transparencia, en dar claridad y en lo que es la generación de reglas claras y generar confianza, ¿verdad? Tenemos que universalizar los servicios, hay que reducir las brechas. Y aquí es clave la conectividad de calidad, la educación y sin duda la inversión, para que haya más desarrollo, más competencia y más innovación. Creo que los reguladores tenemos mucho para aportar a fin de incentivar y dar certidumbre, así como para captar inversiones para el desarrollo del nuevo ecosistema digital. Y acá creo que nosotros tenemos un papel clave para lo que es alcanzar los equilibrios. Pero entiendo que los reguladores solo con nuestra actuación no alcanza, sino que sin duda los reguladores tenemos que ser independientes, tenemos que ser fuertes, pero la realidad es que nosotros los reguladores actuamos dentro de lo que es un marco, ¿verdad? Y aquí entran lo que son diversos actores. Por un lado, por ejemplo, el regulador aplica lo que son las leyes y los decretos, ¿verdad? Entonces acá creo que es bien importante hacer énfasis en la importancia de que el Parlamento, por ejemplo, a la hora de dictar las leyes, o los poderes ejecutivos a la hora de dictar los decretos y disponer las políticas, tengan en cuenta, ¿verdad?, lo que es la nueva realidad y las necesidades que tiene el sector, y que procuren justamente generar un marco jurídico que sea adecuado, que incentive y que dé, pero sobre todo que sea proporcional y que sea idóneo. Asimismo, creo que el regulador tiene que trabajar necesariamente con todo el ecosistema y en los diversos roles que se presentan, ¿verdad? Porque aquí tenemos sin duda el sector público, el sector privado, la academia tiene un rol muy importante, y también lo que es la sociedad civil y cada uno de los ciudadanos. Las brechas, creo que las brechas es un gran tema sobre el cual todos tenemos que trabajar. Y acá tenemos diversas brechas. Tenemos la brecha de conectividad, sin duda, que tenemos que trabajar para que todos tengan un acceso de calidad. Tenemos la brecha en lo que es las habilidades digitales de la población, y aquí de nuevo la educación es clave. Y aquí también tenemos no solo lo que es las habilidades digitales en el uso, sino también la necesidad que tenemos todos los países de tener talento. Y acá tenemos desafíos en lo que es generar, captar y retener los talentos. Y sin duda creo que el teletrabajo, con todo lo que se ha desarrollado, también nos genera un desafío nuevo, dado que se puede estar trabajando de cualquier parte del mundo, y esto genera más competencia sin duda. Acá creo también es importante trabajar en lo que son los sectores tradicionales para que se abran y usen lo que son las innovaciones que pueden mejorarlos y ayudarlos para hacer una gestión más eficiente y más eficaz. Creo que la mejora regulatoria sin duda es clave, tener que atender la realidad de las necesidades, trabajar con todo el ecosistema y ver, creo que los recursos siempre van a ser escasos, el tema es cómo nos organizamos y las prioridades que generamos, y sin duda tenemos que apuntar a ser innovadores, tenemos que ser creativos, y para esto la compartición, la colaboración, la coordinación, tanto a nivel público como entre lo que son los diversos actores del ecosistema, es fundamental. Y acá también quiero hacer énfasis tanto en lo que es la coordinación como la colaboración a nivel nacional como a nivel regional e internacional. Y creo que este encuentro es un claro ejemplo de hasta dónde tenemos que ir. Un último énfasis que quiero realizar para ir cerrando es el hecho de, somos todos conscientes de la necesidad del cambio, pero creo que a veces es muy difícil ejecutar, o sea, llevar adelante las medidas que son necesarias. Y aquí creo que las agendas digitales son una buena ayuda para identificar los diversos factores, y actores entre los cuales tenemos que trabajar para poder ir avanzando la transformación digital con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Creo que sin duda, y compartiendo esta visión que tienes sobre cada país tiene condiciones distintas, pero tenemos retos comunes y podemos tener soluciones comunes, sobre todo en esta visión de multipartes y de regulación colaborativa, como lo habla la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y es que es el gran elemento para pasar de un regulador de cuarta generación hacia quinta generación, esta colaboración entre todas las partes
es la necesaria para lograrlo y creo que ahí es donde tenemos que trabajar como región. Ahora doy el paso para que nos dé la visión de todos los países de Centroamérica y obviamente también de la región, porque son el canal de conducto entre todos los Latinoamérica. Le doy la palabra a Lisiana Margarita Pérez, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica, mejor conocida como Comtelca. Lisiana, tienes la palabra. Muchas gracias, comisionado Robles. Un saludo a todos. Desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, entendemos que en primera instancia los reguladores deben disponer de un marco normativo y regulatorio actualizado, acorde a los nuevos tiempos. Si bien las leyes nacionales de telecomunicaciones en su mayoría no regulan tecnologías, sino servicios, debemos conocer dichas tendencias tecnológicas para entender cómo se puede lograr y mejorar un servicio de calidad y de mayor cobertura. A su vez, complementar dichas legislaciones con políticas regulatorias que vayan en pro de la competencia, que fomenten la innovación y el desarrollo del sector. Las políticas regulatorias, como bien dije, deben ser de fomento a la innovación, donde se le dé la oportunidad a nuevos entrantes de participar en la industria y no existe el monopolio. Para lograr lo anterior, debemos promover la creación de políticas, por ejemplo, de compartición de infraestructuras, procedimientos de homologación de equipos de telecomunicaciones sistematizados y simplificados, incentivar las importaciones de nuevas tecnologías, donde hayan políticas fiscales, donde los servicios de telecomunicaciones no estén gravados con impuestos de lujo. Esos son solo algunos ejemplos de medidas que podemos implementar como reguladores. Dentro del ecosistema digital participan varios actores. Fomentar el desarrollo de estas nuevas tecnologías digitalizadas no solo es tarea del regulador, sino también entendemos que cada país debe poseer una agenda digital donde se definan estrategias y planes de acciones, así con sus respectivos responsables para ejecutar los proyectos definidos en la misma. Muchas de las políticas regulatorias del sector de las telecomunicaciones, concebidas para una era pasada, ya no encajan en el ecosistema digital actual, el cual es dinámico y convergente. Si no revisamos, actualizamos o reformamos nuestros marcos normativos, los mercados se podrían distorsionar, lo que pone en riesgo la inversión. Muchas de las regulaciones en vigor de los países de la región actualmente son prácticamente las mismas que las que fueron utilizadas en el siglo XX. Nuestra economía digital merece instrumentos legales más a la vanguardia. Las regulaciones heredadas del pasado no solo suponen costes a los consumidores y empresas, sino que a menudo frustran los objetivos de interés público que se pretenden alcanzar. Ha llegado el momento de un reinicio regulatorio. Con la tecnología 5G en desarrollo, los gobiernos y el sector ya están implementando ciudades inteligentes y cada día más poseemos múltiples dispositivos conectados de uso cotidiano a la Internet, a lo que llamamos el Internet de las cosas. Estas nuevas formas de despliegue tecnológico traerán enormes redes complejas, nuevas formas de proveer los servicios tradicionales de telecomunicaciones y por ende nuevos modelos de negocios más innovadores. No podemos permitir que el despliegue tecnológico del futuro se vea limitado por las regulaciones del pasado. Como entidad que agrupa a algunos reguladores de la región encargados de tomar decisiones, es preciso señalar que se necesita adoptar un punto de vista nuevo en relación al enfoque regulatorio para reflejar los cambios que se están produciendo en el mundo tecnológico y los mercados. El futuro requerirá un enfoque más agnóstico y flexible en relación con la tecnología y la provisión de los servicios, donde las regulaciones innecesarias sean desechadas y donde todos puedan competir en igualdad de condiciones. Debemos pensar cuándo es necesario adoptar modelos regulatorios ex ante o cuándo es preciso adoptar controles ex post. La idea es no afectar la evolución natural del mercado, o más bien, que las regulaciones resulten una limitante
ya sea para el despliegue de infraestructura o para la oferta de nuevos modelos de servicios. Entendemos que los tiempos actuales nos demandan cambios constantes. Como reguladores no podemos quedarnos rezagados. La regulación puede impulsar la actividad creativa en la medida que elimine asimetrías de información y establezcan reglas de juego claras, que garanticen condiciones equitativas, generen confianzas y eviten distorsiones en los mercados. Los sandbox regulatorios ofrecen un entorno en que las entidades pueden probar productos o servicios novedosos dentro de un ámbito limitado, antes de ofrecerlo de forma masiva en el mercado, al tiempo que el órgano regulador pueda vigilar su funcionamiento. Se trata de un enfoque flexible que permite ofrecer soluciones individualizadas e ir realizando modificaciones o ajustes, por lo que constituye una herramienta idónea para entender el funcionamiento de sectores disruptivos enormemente dinámicos. Es de nuestra opinión que la implementación de un sandbox regulatorio puede ser un modelo a seguir por otros países, dadas las ventajas ofrecidas. La tecnología móvil 5G se sigue extendiendo a un ritmo vertiginoso en todo el mundo. Según estudios recientes, para el 2021, para junio del 2021, dicha tecnología estaba disponible comercialmente en 58 países, frente a los 38 de hace aproximadamente un año. De hecho, las últimas previsiones indican que la 5G podría llegar a 1.000 millones de usuarios 3 años y medio después de su entrada al mercado, en comparación con los 4 años que tardó la 5G en alcanzar este número y los 12 años que alcanzó la 3G también en alcanzar este número. Sin duda, el 5G nos da la posibilidad de imaginar nuevos modelos de negocios. La industria se está reinventando. Las redes móviles están en el proceso de cambio a la red 5G, la cual va a dar lugar a importantes ahorros dentro de los teleoperadores. En la industria se nota la gran diferencia que aporta el 5G. Hablamos de la combinación de 3 características: un ancho de banda muy amplio de conectividad, una baja latencia y una alta fiabilidad de la red. Unificada estas 3 características, aquí es donde podemos imaginar el sinnúmero de aplicaciones y dispositivos que aún no existen y que se pueden desplegar. Es de nuestro entender que todos los países deben poseer sus agendas digitales, como dije anteriormente. Pero estas políticas públicas no se debe perder de vista que vayan encaminadas a fomentar la adopción y el aprovechamiento de las TIC. Pero pensar en cómo podemos ayudar a algunos ciudadanos o consumidores que están en riesgo de quedarse atrás. Con el trazado de una hoja de ruta donde se definan proyectos de inclusión digital, podemos lograr una sociedad digitalizada donde nadie se quede fuera. Debemos pensar en cada uno de los países de un enfoque de arriba hacia abajo. Con respecto a temas de protección de datos personales, somos de la opinión que cada país debe disponer de una ley transversal de protección de datos, que sea transversal a todos los sectores, como también que cada sector siga estándares internacionales para ser implementados dentro de su industria y así velar por la privacidad y la protección de datos. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias, Lizania. Sin duda son temas muy relevantes los que tenemos ahora. No sé si todos están escuchando bien, espero que sí. Son temas de gran relevancia. Justo lo que mencionas de una regulación obsoleta la tenemos que pasar, pero también tenemos que quitar cosas que no solo dependen del regulador, como pueden ser los impuestos de lujo, el costo del espectro, la evolución hacia una agenda digital como Estado. Y justamente para saber cómo se nos ve como región, cuál debe ser el nuevo contrato social para evitar este descontento, cómo se nos ve como región en cuanto a posibilidades de inversión y qué es lo que nos hace falta, tenemos a un experto
del sector y además analista específicamente y subjefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, a quien doy la bienvenida nuevamente. Juan Vázquez, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Arturo, comisionado, muchas gracias por la invitación, un honor estar representando al Centro de Desarrollo de la OCDE y estar compartiendo con tan distinguidos panelistas. Efectivamente, como lo comentaba Arturo, yo voy a tomar algo de distancia con respecto a los comentarios anteriores que se centraban en el rol de los reguladores y voy a tratar de reflexionar sobre uno de los elementos del título de esta mesa redonda, que es la calidad institucional, pero en términos más generales, en términos de todas las instituciones públicas y de cómo tener calidad y reforzar esas instituciones públicas es fundamental para que avance una transformación digital para todos. Y los mensajes que voy a estar compartiendo, si me permiten este pequeño espacio publicitario, tienen que ver con nuestro informe Latin American Economic Outlook que realizamos en la OCDE, junto con CAF, junto con Unión Europea y junto con CEPAL, y que dedicamos en la versión de 2020 a la temática de transformación digital. Así que eso es un documento público, con mucho gusto, si lo quieren consultar, está en la red. Pero yo me gustaría compartir tres grandes mensajes, tres grandes reflexiones en relación a la temática de esta mesa redonda. Una primera tiene que ver con lo que decía, con la calidad institucional y sobre todo con la necesidad que observamos en la región desde el Centro de Desarrollo de la OCDE de avanzar hacia un nuevo contrato social. Y esto puede parecer algo abstracto, puede parecer algo genérico, pero creemos que es fundamental para avanzar verdaderamente en una transformación digital sólida y acelerarla. Antes de entrar en la pandemia ya veíamos en la región que todos los indicadores de confianza en las instituciones públicas, todos los indicadores de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos, etcétera, venían deteriorándose. Y seguramente la pandemia lo que ha hecho es profundizar esas brechas y profundizar esa sensación de poca confianza por parte de la ciudadanía. Y por tanto, esa erosión de la confianza es un generador de inestabilidad y por lo tanto puede ser un elemento de distorsión para atraer inversiones o para acelerar inversiones necesarias. Y además la transformación digital es una tendencia sobre la que en general hay bastante consenso. En general todo el mundo está de acuerdo en que se debe avanzar, pero a medida que avanzamos podemos encontrarnos con situaciones en las que algunos grupos se ven excluidos o algunos grupos se ven como perdedores de esa transformación digital. Por ejemplo, puede ocurrir esto en el mercado laboral, en sectores que pierdan potencia. Por eso, la capacidad de generar nuevos consensos, nuevos mecanismos de diálogo entre diferentes grupos para que esa transformación digital avance teniendo en cuenta todas las opiniones es fundamental para que realmente se pueda avanzar con una institucionalidad fuerte y que permita tomar las decisiones y las reformas difíciles y ambiciosas que han de tomarse en los próximos años. Entonces ese es mi primer gran mensaje. El segundo gran mensaje tiene que ver con cómo la transformación digital necesita de instituciones públicas fuertes, pero al mismo tiempo las instituciones públicas fuertes necesitan de la transformación digital. Es decir, con las nuevas tecnologías podemos tener instituciones que sean más creíbles a través de las políticas de datos abiertos y a través de políticas de transparencia. También instituciones que sean más eficientes, por ejemplo, a través de mecanismos de simplificación de trámites y de administración pública. Y también instituciones públicas que sean más innovadoras, a través de nuevas tecnologías y a través, por ejemplo, de la utilización de Big Data y de las grandes masas de datos que se generan en la economía digital para la propia formulación de políticas, para informar en el diseño, en la implementación y en el monitoreo de las políticas públicas. Y en eso se han visto muchos ejemplos, pero se debe persistir en los próximos años. Y un tercer gran mensaje sobre el que quería hablar es la importancia de tener una coordinación de todos los esfuerzos en materia de transformación digital, en torno primero a las estrategias nacionales de desarrollo, pero sobre todo, y esto lo mencionaba Mercedes en su intervención, en torno a las agendas digitales. Y ahí yo creo que merece la región que se destaque que los países han avanzado fuertemente en materia de elaboración de agendas digitales ambiciosas, pero se debe persistir y se debe ser capaz de actualizarlas. Los nuevos retos que están apareciendo deben ser incluidos. Deben ser agendas, además, que tengan objetivos cuantificables y concretos, que tengan asignados presupuestos específicos, que tengan organismos que puedan ejercer de coordinadores entre los diferentes sectores, en fin, que también emanen de una consulta pública que les dé legitimidad y que por lo tanto permitan que sean sostenidas en el tiempo.
En definitiva, las agendas digitales son fundamentales no solo para coordinar diferentes sectores y diferentes territorios y diferentes niveles de gobierno, sino también para tener una mirada de largo plazo que es fundamental para generar previsibilidad, para generar estabilidad y, por tanto, para ser capaz de generar incentivos para las inversiones tan importantes que hemos visto que necesita la región para avanzar en términos de transformación digital. Con esto yo creo que ya puedo ir concluyendo para ajustarme a los tiempos, simplemente cerrar un poco con el argumento que iniciaba. La ola de protestas que hemos visto en la región invita a la necesidad de que en el mundo pospandémico generemos mecanismos para nuevos consensos y para participación social. Y para una política como la de la transformación digital va a ser fundamental generar esquemas de diálogo en los que se tengan en cuenta todas las opiniones. Así que por ahora lo dejo ahí y si después tenemos tiempo, encantado de responder a algunas inquietudes más específicas. Muchas gracias, Juan. Coincido en estos puntos que mencionas y que han sido además recurrentes en cuanto a instituciones públicas fuertes y que no es un círculo virtuoso que instituciones públicas fuertes llevarían a la transformación digital, pero también la transformación digital permitiría o es una condición sine qua non para una transformación digital exitosa. Además que deben de existir agendas o estrategias digitales concretas y muy claras para lograr pues atajar esto que también nos llevará obviamente a atajar el problema del descontento social que se vive en general en el mundo y también en nuestra región. Ahora, para hablar de modelos que también han sido punta de lanza en esta flexibilidad que se debe de tener tanto para 5G como para otras nuevas tecnologías, como puede ser la compartición de infraestructuras, como lo puede ser la propia fibra al hogar, como son las nuevas tecnologías. Tenemos a un colega comisionado de la Comisión de Regulador de Comunicaciones de Colombia, el cual pues siempre también muestran todos estos avances que han tenido en los últimos años, en especial el de los sandboxes o areneros regulatorios, y para ello tenemos a un excelente ponente que es mi colega Nicolás Silva. Nicolás, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, comisionado Robles. Un saludo para usted y, por supuesto, a todos los compañeros de este panel de excelente nivel, por supuesto, en el que estamos compartiendo ideas que creo son de gran utilidad y gran aprendizaje para todos nosotros como región. En términos generales, creo que a nivel de contexto ya hemos identificado que pues, no es indispensable solamente que el regulador esté al tanto de las tendencias, sino que haga uso de las mismas. Y Juan lo mencionaba hace un momento, es no solamente quedarnos con lo que estamos viendo que hay que hacer a nivel de sector, sino cómo nosotros hacia el interior podemos disponer de datos con calidad y oportunidad. Y yo quiero centrar este espacio breve en mencionar que sí es posible incorporar muchos cambios hacia la regulación. Nosotros desde la CRC, ya de un tiempo atrás, venimos trabajando en lo que se llama la adopción de una regulación inteligente y como tal, ya hace parte, digamos, de nuestra esencia el enfocarnos en la innovación y, por supuesto, en la mejora regulatoria. Para eso, pues, si bien hay conceptos que ya fueron enunciados al principio también de este panel en materia de quinta generación de regulación, que es colaborativa, no me quiero detener mucho en ese punto, sino más enfocarme en que eso es una realidad, es decir, no es una visión de futuro, sino que es algo que en realidad vale la pena que desde ahora mismo sea implementado y es algo en lo que nosotros pues ya venimos trabajando. Para eso, desde el regulador en Colombia, pues hemos establecido 4 pilares específicos. El primero de ellos, y lo destaco, es el análisis de impacto normativo. Desde el 1 de enero del 2018 nosotros ya hemos incorporado estas metodologías que nos permiten determinar cuál puede ser el impacto de las medidas y de las propuestas regulatorias que estamos incorporando, que buscamos incorporar, y asimismo pues fortalecer y hacer mucho más amplio el proceso de discusión de estas propuestas regulatorias en distintas instancias y en distintos momentos de las mismas. Eso hace que se tenga pues una mayor participación de los agentes interesados. Ahora, nosotros no solamente nos quedamos con el contexto de una agenda digital como un todo en el país, sino que tenemos una propia agenda regulatoria
que anualmente actualizamos precisamente y que atiende las distintas tendencias, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Otro de los ejes en los que pues hemos venido enfocando nuestra labor es precisamente el análisis de los datos que son suministrados por los regulados, esto con el fin de incrementar la eficiencia del marco regulatorio. Y no menos importante es también la simplificación normativa. Hemos hecho unos ejercicios de tiempo atrás en los que hemos eliminado normas obsoletas y ya la simplificación hace parte también de la esencia nuestra en cuanto a la revisión de las cosas que pues hacemos concretamente. Esto, pues por supuesto, implica ese reto que es la transformación digital del regulador y, por supuesto, es fundamental que para esa transformación se tenga una mentalidad de que tenemos que ser un regulador flexible y que se debe adecuar a las necesidades del entorno y, sobre todo, de los usuarios. Allí, como también se mencionaba previamente, el papel de las tecnologías emergentes es fundamental para la toma de decisiones y para la priorización que implique las distintas actividades que adelanta el regulador. En ese orden de ideas, yo solo destaco a manera de datos que no solo es implementar las medidas, sino tener en cuenta cuál es el impacto que va a tener también en los agentes que deben implementarlas y, por supuesto, también en aspectos claves como la seguridad en el momento de obtener la información y de almacenarla. Como tal, pues digamos que en síntesis nosotros pues venimos trabajando no solamente en materia de fortalecimiento tecnológico, sino también de fortalecer nuestro capital humano y la capacidad interna de la CRC para efectos de poder afrontar esta transformación y lograr de esa manera que la protección, que la explotación de los datos, que son la materia prima de la transformación digital, pues sea clave y sea fundamental. Dado que el tiempo es muy breve, yo quiero compartir no solamente estas filosofías, sino entrar directamente a una de las experiencias que ha sido de las más valiosas que hemos tenido nosotros, que es precisamente la implementación del sandbox regulatorio. Este es un ejercicio que normativamente pues venimos trabajando de tiempo atrás. En el año 2020, con el fin de responder ágilmente a los cambios derivados del avance tecnológico, pues expedimos todo lo que fue la regulación y de destacar, es importante poder hacer ese acompañamiento al proceso, es decir, no solamente es expedir la regulación, sino poder tener actividades previas como conversatorios, poder tener claridad de que el sector entiende cuál es el objetivo y tener mucha claridad en cuanto a las fases que se requieren para ello. Esto pues implica que hay una fase de evaluación, una fase de formulación y por supuesto una fase de inicio. Nosotros pues aquí destacamos que del ejercicio que hicimos y de la convocatoria del 2021 admitimos 3 proyectos en materia de cobertura en zonas rurales, de una plataforma de medición real de la experiencia de usuarios en Internet móvil y en la simplificación de los procesos de contratación convergentes de servicios fijos y móviles. Con esto esperamos que a final de este año podamos ya disponer de estos ambientes de prueba y para ello pues venimos trabajando con los distintos agentes que están involucrados. En síntesis, y ya estoy un poco por fuera del tiempo, ser un regulador innovador es un propulsor del desarrollo tecnológico, sin duda. Y para ello pues se requieren herramientas que son inteligentes y dejar, digamos, claro que los criterios de simplificación en análisis de impacto normativo y el monitoreo de las medidas ex post pues es un aspecto clave para poder llegar a ese elemento y a ese nivel de regulación que requieren los países. Con eso terminaría mi intervención y pues muchísimas gracias, estaré atento más adelante a posibles inquietudes. Muchas gracias, comisionado Silva. Creo que toca un punto muy relevante en cuanto a los reguladores innovadores y de quinta generación que tienen que ser colaborativos, pero además que se tienen que seguir reinventándose sin perder el talento, como usted lo mencionaba, como ya se mencionaba ahí, de continuar con la preparación de todos los funcionarios, de ingresar a la academia. Creo que hay muchos casos donde académicos hemos entrado como ahora comisionados o como parte de los cuerpos donde se toman las decisiones y eso también ayuda a tomar decisiones muy técnicas que ayuden a estos puntos específicos donde pues llevar a esta transformación digital. Ahora pasaremos con la visión de las empresas, con la visión de Telecom de Argentina, con Hernán Colombo, pero antes solamente les comento que una vez terminemos las explicaciones de los ponentes, tendremos 1 minuto para cada uno de conclusiones en la cual
Me gustaría que me dijeran, dado todos estos retos que vemos como innovadores para la inversión en sus países, ¿cuáles son los 3 elementos muy concretos en los que se enfocarían en el caso de Uruguay, Colombia y ahora, después de su intervención, también de Argentina? A Juan, te pido que te mojes un poquito y nos digas como región, ¿dónde crees que son los 3 puntos más débiles donde deberíamos de enfocarnos? Y esto cuando termine la intervención de Hernán, que ahora daré la palabra, gerente de regulación y negocios mayoristas de la empresa Telecom de Argentina. Hernán, tienes la palabra. Arturo, muchas gracias por la invitación. Me dejas un escenario difícil, soy el último de la lista y además todos los que me antecedieron eran reguladores, pero me parece que es un buen ejercicio, del tan mentado diálogo público-privado, y encontré muchas coincidencias en las palabras de mis colegas que me antecedieron. De cada uno rescato algún concepto que me parece interesante. Mercedes Aramendí hablaba de actualizar agenda y de rever regulaciones clásicas. No quedarse con esa noción. Lisania también hablaba de otra figura que me gustó, que es la del reinicio regulatorio. El reinicio regulatorio me parece importante para esta época de innovación y de tecnologías que a veces pasan por encima de la regulación. Tú, Arturo, hablaste, cuando hablabas del tema impositivo, por ejemplo, no es solo la acción del regulador sectorial quien puede incidir en esto, sino que la cuestión es mucho más grande. Y Nicolás Silva también hablando de otro concepto actual, que es el de la regulación inteligente, ¿no? Más allá de la simplificación y la agenda, me parece que la regulación inteligente tiene que ser un faro que guíe al sector. Un sector central de las economías que quedó en este lugar luego de la pandemia, ¿no? Quedó en claro en esta época que la industria TIC es la autopista del ecosistema digital, ¿no? Que es el sistema circulatorio donde fluye esa innovación que va a ser clave para la recuperación de las economías de la región después de la pandemia. Y este espacio de competencia cada vez se amplía más. Ya no están más solo los actores tradicionales, aparecen otros actores, aparecen otros servicios que van a integrar ese ecosistema. Y la necesidad de universalizar el acceso, ¿no? ¿Qué se necesita para eso? Sin duda más redes, más competencia, sostener las inversiones en redes, en conectividad, una tarea que debe realizarse en conjunto. Con una regulación que fomente la inversión, que sea flexible, que tenga análisis de impacto regulatorio, uno de los puntos que comentó Nicolás, que lleve en definitiva al mercado previsibilidad y certeza, que son 2 conceptos fundamentales para los operadores. En definitiva, en Argentina necesitamos seguir trabajando en un diálogo público-privado con políticas que fomenten e incentiven esas inversiones que demanda la tecnología. Hemos tenido en nuestro país una mala experiencia con el decreto 690 del año pasado, que declaró servicios públicos a la totalidad de los servicios de TIC, normativa que hoy está bajo revisión judicial. Y esto no fue solo una cuestión semántica, sino que cambió pautas básicas de la regulación vigente en la Argentina y dispuso un control de los precios de la industria. Control que además se agrava en un contexto de alta inflación y devaluación de la moneda. Esta discusión excede el marco legal, el impacto es concreto y los resultados de esa regulación son regresivos para el desarrollo del país, que precisa lo contrario, precisa inclusión y precisa potenciar el desarrollo de la economía del conocimiento. En definitiva, para salir de este escenario, habrá que salir a través del acuerdo, a través del diálogo, para volver a trabajar en una agenda positiva, una agenda constructiva, que ponga el foco en el desarrollo por medio de la competencia y de la inversión. En definitiva, el tiempo que tenemos es poco, pero ¿cuáles son los puntales a través de los cuales debiera potenciarse la industria? Reglas claras y permanentes, certeza, previsibilidad
y una agenda. Nicolás Silva hablaba antes de una agenda digital, necesitamos una agenda, una hoja de ruta de la industria. Simplificar regulaciones, eliminar regulaciones añejas, clásicas, fomentar el arenero, el sandbox regulatorio me parece una buena experiencia de regulación. La consulta pública, el análisis de impacto de cada regulación antes de su implementación, con la participación de todos los sectores impactados, una reducción de la presión fiscal. Argentina es uno de los países que tiene una presión fiscal sobre el sector más elevada, normativa que reduzca esa presión fiscal y que facilite el despliegue. Al igual que en otros países, el despliegue de infraestructura en nuestro país es complejo por la estructura, los diferentes niveles de gobierno. Debemos ir a una regulación que facilite y promueva y premie ese despliegue. Y además, una mayor atribución de espectro. La región, en general, de acuerdo con los lineamientos de la UIT, tiene un atraso importante en la atribución de espectro. Con lo cual, me parece que estos son los tópicos sobre los cuales debiera girar la agenda del futuro en nuestro sector, futuro que es hoy ya. ¿Ok? Quedo a disposición para la siguiente. Muchas gracias, Hernán. Creo que justamente tocas uno de los puntos por los cuales debemos estar todos involucrados en esta regulación inteligente y colaborativa en el cual se tomen todos los puntos, porque como bien lo señalaba Mercedes, no es solo que tengamos la necesidad de cambio. En muchos países se ha pedido que las telecomunicaciones sean un derecho humano, un servicio público, sino en cómo se ejecutan y que en esta ejecución no se merme la capacidad de inversión de las propias empresas, que son quienes efectivamente llevarán los servicios a los rincones de esta región. Pues una vez presentados todos, y lástima que tenemos poco tiempo, pero pediría, y en el mismo orden en el que presentamos, estas pequeñas conclusiones de 1 minuto, centrándonos en 3 puntos específicos en los cuales podríamos enfocarnos, o ustedes consideran que nos deberíamos enfocar inmediatamente para lograr esta innovación, esta calidad institucional y la inversión. Para ello, primero le daré la palabra a la presidenta Aramendía. Por favor, Mercedes. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que lo fundamental es que hay que trabajar por una regulación que sea inteligente y que sea colaborativa. De nuevo, escuchar, ajustar, ejecutar, medir y rever constantemente. Creo que, de nuevo, dar seguridad y claridad y buscar estabilidad también es fundamental en todo este ecosistema y en todo este mundo de cambios a velocidad exponencial. Muchas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Coincido también en este punto. Ahora vamos con una visión más regional. Lisania Pérez de Comtelca, si nos puedes decir cuáles son los 3 puntos donde crees que deberíamos de poner mayor atención. Sí, muchas gracias, comisionado Robles. Como bien dije anteriormente, debemos hacer una revisión regulatoria tanto de leyes nacionales de telecomunicaciones como de políticas regulatorias, porque muchas de esas leyes nacionales fueron escritas y pensadas cuando apenas se hablaba de la Internet. Ese es un primer punto. Un segundo punto sería agendas digitales que toquen varios sectores y varios actores, porque como bien hemos coincidido todos, el sector telecomunicaciones no puede trabajar solo. Debemos involucrar a otros actores para lograr temas como políticas fiscales que ayuden al sector, entre otras medidas que el regulador no puede hacerlo solo. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto sería estar en constante observación tanto del mercado como de el despliegue tecnológico y el desarrollo tecnológico. Y esto lo digo porque, como bien dije anteriormente, generalmente las leyes nacionales no regulan tecnologías, sino servicios de telecomunicaciones, pero dicho despliegue tecnológico puede afectar a la provisión del servicio. Entonces debemos estar vigilantes del desarrollo tecnológico. Con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Lisania. Ahora pasamos con esta parte ya, pues desde el análisis, desde toda la organización, algo más amplio de toda América Latina. Por favor, Juan,
¿Dónde crees que la región es donde adolece o donde se debe centrar en el futuro inmediato? Muy bien, Arturo, pues sí, muy brevemente, y de nuevo es una visión más amplia y regional la que yo estoy adoptando, pero diría 3 puntos. Uno, primero, que la transformación digital sea justa, y en ese sentido los pasos que se den deben siempre tener en cuenta si se están profundizando brechas o no, y si se está dejando atrás algún sector o no. Y creo que esa debe ser una consideración que esté siempre encima de la mesa cuando se tome cualquier medida y cualquier decisión de política pública en materia digital. Un segundo punto tiene que ver con la importancia de la planificación y la coordinación institucional. Y esto volviendo de nuevo al elemento que señalaba antes de la fortaleza de las agendas digitales, creo que se deben seguir fortaleciendo con recursos, con peso institucional y bueno, con capacidades técnicas también. Y un tercer elemento que destacaría tiene que ver con la coordinación y cooperación a nivel regional entre los países de América Latina y también internacional, más allá de la región. Creo que estamos ante una tendencia que ofrece oportunidades y retos de naturaleza global y por lo tanto es uno de los ámbitos donde puede haber consenso y espacio para mayor fortaleza en los mecanismos de cooperación entre países de América Latina. Así que bueno, esos son los 3 puntos que destacaría. Muchas gracias, Juan. Creo que es un punto que requiere mucho más análisis, esta parte de regionalizar, porque la mayoría de las regiones o zonas en el mundo está haciendo eso, está yendo para allá, y creo que nosotros como América Latina deberíamos también de buscar esta regionalización de la sociedad digital. Ahora paso con el comisionado Silva. Nicolás, tienes la palabra. Muchas gracias, comisionado Robles. Primero, muchas gracias también a todos los panelistas. Excelentes aportes los que hemos podido observar aquí. Es de gran aprendizaje para nosotros también en Colombia este ejercicio. Muy puntualmente, yo diría 3 cosas. Lo primero, la regulación inteligente es ya una necesidad, pero es algo que no se logra de la noche a la mañana, no es comienzo o hasta hoy tengo unos mecanismos y mañana inicio con otros. No, esto es un proceso que obedece a una transformación que viene, por supuesto, desde las directivas propias, pero que permea toda la organización. Esto es un elemento que yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta y sobre el que hay que seguir trabajando con una visión de mediano y largo plazo. Lo segundo es hacia afuera. Los modelos flexibles también van a permitir que el regulador esté menos lejos de la realidad del mercado. Y es allí donde la utilización e implementación, si bien representa un reto, no solo para el regulador, sino para todas las autoridades que están involucradas, pues es una vía que puede dar luces sobre qué puede lograrse a mediano plazo para que la regulación sea cada vez más cercana a la realidad del mercado. Y para terminar, mi tercer elemento, que yo creo que vale la pena mencionarlo y que nos quedó de la pandemia, es que todo este ejercicio que estamos haciendo de transformación, de visión regulatoria inteligente, no debe dejar de lado el eje central, que es el usuario. No podemos olvidarlo y como tal hay que brindarle todos los elementos que sean necesarios, escucharlo y darle las facilidades para que su interacción con el Estado y también con los propios operadores sea mucho más efectiva, mucho más inteligente y por supuesto también mucho más rápida. Esos serían mis mensajes y de nuevo muchas gracias para todos. Gracias, Nicolás. Justo creo que todo lo que hemos hablado es ir y que se note en los usuarios esta transformación digital, que no sea una transformación simplemente de nombre o industrial o de la propia economía, sino que los usuarios lo tomen. Y esto que mencionabas de la regulación inteligente creo que coincide con lo que comentaba Mercedes, parecía muy obvio el de evaluar, ver lo que va a pasar, tener un plan y evaluar después lo que pasó una vez que se implementó, pero no siempre se hace, no siempre se consulta a los que están y no siempre se ve pues cómo corregirlo, sino se toma otro camino sin saber exactamente por dónde podríamos ir, y creo que justo ahí está la regulación inteligente, que es evaluar exactamente y tener muy claro hacia dónde vamos y cuáles son las opciones que hay para todo ello. Nuevamente, ahora tenemos a Hernán con esta visión que nos da pues de quienes están sujetos a esta regulación y cómo pueden ayudar y cuáles son los 3 elementos que verían en el corto plazo para atender en la región. Sí, creo que podemos señalar 3 elementos trascendentes. En primer lugar, agenda, una agenda digital, una hoja de ruta
¿no? Una hoja de ruta que nos permita saber hacia dónde va la regulación, hacia dónde van los operadores y pensar en el largo plazo, salir de la coyuntura, una agenda, una hoja de ruta. En segundo lugar, certeza. La noción de certeza es un principio que debe estar en la industria. Reglas claras, reglas permanentes, reglas que trasciendan el momento o el mandato de cada autoridad. Y después, en definitiva, simplificación, flexibilidad. Una regulación que sea simple, que sea un facilitador de servicios, que no opere como una obstrucción al progreso, y que en definitiva, como decías tú y como decía antes Nicolás, que ponga al usuario en el centro de todos estos beneficios. Entonces, agenda, certeza y simplificación. Me parece que esos son los conceptos centrales. Muchas gracias, Hernán, muy concreto. Desafortunadamente podríamos seguir comentando de todos estos temas, pero el tiempo pues es un tirano que no lo podemos ni regular ni modificar. Agradezco mucho, Hernán, Nicolás, Juan, Lizania y Mercedes, sus grandes aportaciones y estar aquí en este espacio donde hemos, creo que, debatido los principales temas que necesitamos para lograr esta calidad institucional que fomente la inversión para la transformación digital. Muchas gracias por su participación. Dicho esto, regreso la palabra a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludo a todos, gracias.